Muy buenos días, tengan todos ustedes, público presente, compañeros legisladores, legisladoras, personal administrativo, asesores, medios de comunicación, periodistas y todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación. Nos permitimos, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, poner a consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por virtud de la cual se reforman, primero, la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y, segundo, el Código Penal del Estado de Guanajuato, con la finalidad de combatir los esfuerzos, y entre comillas esfuerzos, para corregir la orientación sexual y la identidad de género, denominados ECOSIG, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Salud mental y diversidad sexual. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, colocó en la vida pública una de las primeras definiciones de salud en el preámbulo de su Constitución en el año de 1946 a través de la Conferencia Sanitaria Internacional. Según esta primera definición, que mantiene vigencia al interior de la misma organización, la salud puede entenderse como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En este sentido, la salud mental puede entenderse como el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Evidentemente, ambas definiciones tienen una dimensión social que las hace susceptibles de interpretaciones sujetas a las cargas de la época, incluyendo convenciones sociales, culturales e históricas. Esto, muchas veces, ha derivado en tensiones entre la salud, específicamente la salud mental, y la diversidad sexual, por cuanto algunos enfoques de psicólogos y psiquiatras abordaron toda orientación sexual diversa a la heterosexualidad como desviaciones patológicas, esto es, dándoles el estatus de enfermedades a curar. Así se creó una carga patológica que diversas organizaciones médicas históricamente colocaron a las orientaciones sexuales e identidades de la diversidad sexual, no solo generando estigmas sociales sobre las personas de la comunidad LGBTIQ y no sé qué más, sino que los reforzaban. La clasificación de las orientaciones sexuales, perdón, es que cambia mucho, pero no lo dije en mala onda. Si lo sintieron así, les pido una disculpa. La clasificación de las orientaciones sexuales e identidades de género de la diversidad como enfermedades y trastornos mentales ocurrió de forma sistemática hasta finales del siglo XX. Ejemplo de ello son los dos referentes fundamentales a nivel global en materia de salud mental, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades. Mientras el primero tiene la función de entender los trastornos, el segundo tiene la función de nombrarlos, por lo cual ambos son utilizados sistemáticamente en las prácticas de salud mental. En lo referente al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su primera edición del año de 1952, se incluía la desviación sexual como trastorno de la personalidad, con una definición vaga que quedaba al diagnóstico discrecional del psiquiatra. En esa misma edición también se incluyó específicamente la homosexualidad como una categoría de enfermedad mental, basándose en teorías sin evidencia científica que proponían una conexión entre homosexualidad y desajustes psicológicos. De igual forma, los denominados trastornos de identidad de género se incluían y definían
como sentimientos de inadecuación al sexo anatómico. Por su parte, en lo que respecta a su clasificación, la menciono nuevamente, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS en 1975 contenía una gran y única categoría denominada desviaciones y trastornos sexuales. Fue hasta 1986 que la Asociación Americana de Psicología, la APA, sacó a la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de la DMS, mientras que en 1960 la Organización Mundial de la Salud también la retiró de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE. Asimismo, todas las investigaciones psiquiátricas y psicológicas modernas han confirmado sistemáticamente que la orientación e identidad de género no son condiciones patológicas. Como ejemplo, puede recordarse que en el año 2003 el psicólogo Robert Spitzer señaló en un artículo académico en la revista X que la orientación sexual podía modificarse, pero después de más investigación en el año 2012, él mismo refutó su teoría y envió una carta para retractarse, ofreciendo una disculpa a la comunidad LGBTI+, por el daño que había hecho su artículo. Ahora, pese a que no existe una postura médica, sería que siga considerando las orientaciones, pese a que no existe una postura médica seria, que siga considerando las orientaciones e identidades de la diversidad como patológicas, sí existen esfuerzos que, basados en la errónea idea de que esas orientaciones e identidades pueden y deben cambiarse, intervienen en forma dañina en la vida de las personas de la comunidad LGBTI+. Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, ECOSIG. Los ECOSIG pueden entenderse como prácticas de diferente índole, sesiones psicológicas, psiquiátricas, consejería religiosa, entre otros métodos, con la intención de cambiar la orientación sexual de una persona, específicamente de homosexual o bisexual a heterosexual. Además, estos tratamientos o prácticas también pueden estar dirigidas a cambiar la identidad o la expresión de género de las personas trans. Detrás de este tipo de prácticas se encuentra el supuesto de que las orientaciones e identidades no hegemónicas son una patología que debe ser curada mediante lo que denominan terapias. El llamado informe del experto independiente del Programa de Derechos Humanos de Naciones Unidas documenta que los ECOSIG suelen partir de tres enfoques principales. El primero, el psicoterapéutico. Intervenciones que parten del supuesto de que la diversidad es producto de experiencias anormales, por lo cual implementan terapias conductuales, cognitivas, etcétera, utilizando métodos de aversión como descargas eléctricas, drogas que provocan náuseas o parálisis a la par de que exponen a la persona a estímulos relacionados con su orientación sexual o identidad de género. De esta manera, crean una asociación entre el dolor o el asco y su identidad u orientación. Segundo, el médico. Prácticas que parten del supuesto de que la diversidad es una disfunción biológica, por lo cual implementan medicamentos, terapias hormonales o esteroides. Este enfoque incluye el extremo de realizar cirugías con la creencia de que esto logrará neutralizar su orientación. Tercero, espirituales. Prácticas que parten de que la diversidad es inherentemente maligna o contraria a la fe, por lo que someten a las víctimas a programas de asesorías espirituales, insultos, agresiones, grilletes y privación de alimentos, hasta exorcismos. De forma general, puede señalarse que los ECOSIG abarcan infinidad de prácticas que vulneran la dignidad e integridad de las personas, llegando a combinar enfoques, adicionando prácticas tan agresivas
como reacondicionamiento masturbatorio, privación de la libertad, abuso por contacto, violaciones supuestamente correctivas o procedimientos quirúrgicos de lobotomía o castración. Adicionalmente, es necesario precisar que los ECOSIG tienen consecuencias atroces para sus víctimas, tal como se muestra en una investigación sobre las experiencias del ECOSIG en México. Y les menciono la misma. La búsqueda de cambiar la orientación sexual o la identidad de género, en lugar de apoyar a su aceptación, es un acto violento. Esto se intensifica si tomamos en cuenta la frustración desarrollada en las personas al sentir que no se está logrando un cambio. Al contrario, desarrollan una mayor sensación de culpa y de depresión. Es evidente que la búsqueda deliberada de generar culpa en las personas es una parte importante y consciente de diferentes ECOSIG. Esta generación activa de culpa también la podemos ver en medidas de restricción, lo que ejemplifica la característica de dispositivo de seguridad de los ECOSIG. Buscan limitar o anular el deseo hacia el mismo sexo, no solo por violentar de manera física o verbal a los que acuden a ellas, sino porque generan emociones morales desagradables con implicaciones en la salud mental que pueden llegar a tener implicaciones negativas en la vida de las personas. Como dispositivos disciplinares y de seguridad, los ECOSIG tienen una constante en el uso de la violencia. Utilizan diferentes tipos de mecanismos para limitar las expresiones de género y anular en general los deseos y atracciones no heterosexuales. Vemos entonces que una de las técnicas más utilizadas es la generación de culpa, ya sea con la sociedad, con la familia, con uno mismo o con Dios. Esto puede llevar hacia una sensación de vergüenza sobre lo que uno es y desarrollar así cuadros de depresión e ideas suicidas. Evidentemente, los ECOSIG suponen un descenso ético en el reconocimiento de la dignidad humana, al tiempo que suponen la violación de, por lo menos inmediatamente, el derecho de todas las personas a la no discriminación y al libre desarrollo de su personalidad. Lo anteriormente señalado se confirma con los datos que existen al respecto. Puede observarse que los ECOSIG tienen un carácter coercitivo que inicia un proceso de vulneración desde la infancia y la adolescencia. En una encuesta realizada a personas de la comunidad LGBTIQ+, se obtuvo que el 79.2% de las personas entrevistadas señaló que su primer acercamiento a los ECOSIG fue antes de los 19 años, el 37.5% entre los 11 y los 14 y el 41.7% entre los 15 y los 19 años. Asimismo, el 91.6% tuvo contacto con los ECOSIG de forma coercitiva. El 58.3% de las personas encuestadas acudió a los ECOSIG por obligación directa, mientras el 33.3% por deseo de cambiar derivado de discriminación o presiones culturales. Hoy sostenemos, como lo hemos hecho sistemáticamente en el Grupo Parlamentario de Morena, que la diversidad no es una enfermedad, sino una condición de vida, tal como la heterosexualidad. Por esto, no hay nada que curar y es necesario combatir el ataque a la dignidad humana. Es necesario combatir el ataque a la dignidad humana que suponen los ECOSIG, que puede presentarse en todos los espacios sociales de los que Guanajuato no está exento. Marco y antecedentes legislativos. Los principios de Yogyakarta establecen que los estados asegurarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere explícita o implícitamente la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos.
En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen los derechos a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a no ser detenido de forma arbitraria, entre otros que son vulnerados por los ECOSIG. De igual modo, la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad, bien jurídico primariamente vulnerado por las ECOSIG. De aquí se encuentra que el Estado mexicano y sus entidades tienen el deber de salvaguardar los derechos de las personas LGBTIQ+, lo cual encuentra eco directo en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. A nivel federal, la Cámara de Diputados ya se encuentra discutiendo la minuta procedente del Senado de la República en la que se propone sancionar los ECOSIG con entre 2 y 6 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, considerando agravantes cuando la víctima sea menor de 18 años, personas adultas mayores o con alguna discapacidad. Esta minuta avanzó en el Senado con 69 votos a favor de diferentes partidos, 2 votos en contra, no voy a decir de quién, pero pues ya imagínense de quién, y 16 abstenciones, 13 de las cuales fueron de ya saben quiénes. Por su parte, no es que lo que queremos es que se apruebe, entonces no hay que señalar ahorita a nadie. Por su parte, en las entidades federativas con corte al 9 de enero del presente 2023, los ECOSIG se encuentran prohibidos en 13 estados del país. En la Ciudad de México, que siempre ha sido una ciudad de vanguardia, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán, Baja California Sur, Yucatán, compañeros de Acción Nacional, Yucatán, atención, Yucatán, entonces también aquí se puede en Guanajuato, Baja California Sur, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Baja California y Sonora. Propuesta. La propia atrocidad de los ECOSIG que atacan la sencilla condición de una identidad de género y o una orientación sexual distintas a las comúnmente aceptadas suponen intolerable la posibilidad de que el Estado de Guanajuato mantenga una condición de pasividad, como hasta la fecha, pasividad permisiva ante este fenómeno. Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena, proponemos establecer mecanismos de prevención y sanción de los ECOSIG a través de 2 ordenamientos, el Código Penal de nuestro Estado y la Ley de Salud, también del Estado de Guanajuato. Respecto a la prevención, se propone que en la educación para la salud y para la prevención de enfermedades transmisibles se tenga como eje y principio rector el libre desarrollo de la personalidad. Del mismo modo, se considera necesario que en la atención médica que abarca la prevención, la curación y rehabilitación de alguna enfermedad, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato garantice y vigile el respeto al libre desarrollo de la personalidad para evitar cualquier práctica médica que pueda derivar en una ECOSIG. Por su parte, respecto a la sanción, se considera que, aunque al realizarse los ECOSIG frecuentemente se cometan otros ilícitos, como la violación, la privación ilegal de la libertad o las lesiones, lo cierto es que las prácticas sistemáticas que la conforman están dirigidas hacia la vulneración de la identidad de género u orientación sexual, aspectos comprendidos dentro del libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad es un bien jurídico vulnerado por las ECOSIG, que consideramos debe protegerse por la vía penal, esto con independencia de otros mecanismos de protección que pudieran establecerse. Además, en congruencia con el interés superior de la niñez, la sanción debe agravarse cuando la víctima sea una persona menor de edad, misma situación que, en atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, debe considerarse cuando se trate de personas con discapacidad o adultos mayores. De ser aprobada la presente iniciativa, tendría los siguientes impactos. Impacto jurídico. Se reforma el Código Penal del Estado de Guanajuato y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato con la finalidad de proteger el libre desarrollo de la personalidad y combatir los ECOSIG. Administrativo y presupuestal.
no existen ninguno de esos dos impactos. Social, con la presente iniciativa se busca dejar atrás la vulneración al libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Por lo anterior, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se crea el artículo octavo denominado Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas, dentro del título tercero de los delitos contra la libertad sexual, adicionando un artículo 187G al Código Penal del Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Capítulo octavo. Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Artículo 187G. Se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Se aumentará el doble la sanción prevista en el párrafo que precede cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Las sanciones señaladas en el primer párrafo de este artículo se incrementarán al doble de la que corresponda cuando la persona autora tuviere para con la víctima alguna de las relaciones que a continuación se enuncian o bien se sitúen en alguno de los siguientes supuestos. Inciso A. Relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima. Inciso B. Quien se valga de la función pública para cometer el delito. Y, inciso C. Cuando la persona autora emplee la violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima. En los casos de los incisos A y B, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución o inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otra de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. Artículo segundo. Se adicionan los artículos 38 bis y 100 bis a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Artículo 38 bis. Las actividades de atención médica deberán respetar las especificidades culturales de las personas y grupos sociales, así como el libre desarrollo de la personalidad. Artículo 100 bis. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará que la educación para la salud sea respetuosa del libre desarrollo de la personalidad. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se turna lo correspondiente al